Bien, gracias. Estamos el martes, ya estamos aquí para presentarles Entre Tiempo y Espacio. Bienvenidos a través del canal, nuestro canal YouTube, que es KTN. Estamos en el Facebook y por supuesto también estamos en todas nuestras otras plataformas, el TikTok y bueno, en fin. Hoy está con nosotros Franz Flores, amigo, analista, con quien vamos a hablar de algo que es importante hacerlo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando y de qué manera afecta esa pelea en el MAS a la institucionalidad nacional, pero también de qué manera nos afecta a nosotros en la institucionalidad desde la gobernación, desde la alcaldía, etcétera, entre otros temas, las elecciones judiciales también, por supuesto. ¿Cómo estás, querido Franz? Muy buenas noches, pues Delfín. Primero, agradecerte por la invitación, tiempo, ¿no? Y segundo, felicitarte por tu nuevo emprendimiento y muy bonito tu set. Muchas gracias. Muy profesional todo. Y muy bueno, me parece, ¿no? Interesante, la verdad. Perfecto. Ahora hay que trabajar el tema de las redes, ¿no? Claro, es fundamental esto, ¿no? Las redes son ahora parte de nuestra cotidianeidad, para bien y para mal, diríamos, ¿no? Es fácil la comunicación hoy, pero la comunicación es en muchos casos breve. Uh-huh. Y en la brevedad no se pueden construir argumentos, ¿eh? Entonces, como decía Sabater, cuando no se pelean los argumentos, se pelean las personas. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿te das cuenta? Y el TikTok y las redes sociales, en el fondo, hacen eso, ¿no? Porque como son cosas muy breves, en la brevedad misma no puedes argumentar nada más que emociones, ¿no? Y hoy la política en Bolivia está muy conectada con la emocionalidad. Ese es el gran problema hoy también. Falta argumentos. Claro, o sea, digamos que hemos entrado a la política de las emociones, porque es así como se llama. Política de las emociones. Política de las emociones. No, los políticos ya no lanzan argumentos, sino tratan de, más bien, de generar por eso emociones en la gente, digamos, aumentar odios, aumentar amores, aumentar pasiones sobre algo, y para eso los políticos, aunque eso no es ninguna novedad, tienen que necesariamente polarizar. En realidad la polarización siempre ha habido, los políticos tienen que hacer eso y tienen, diríamos, que adelgazar su argumento para facilitar la llegada a la gente, porque tampoco le vas a vos convencer de una ideología, digamos, si es de izquierda, decirle todo Marx, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ese es el gran problema. Y una de las primeras víctimas, digamos, de esta emocionalidad en la política es, por supuesto, la argumentación y la palabra. Hoy la palabra, en realidad, está vaciada de contenido. O sea, si hoy es el último discurso en la inauguración, a lo que vamos a llegar seguramente de esta convención, de este congreso del MAS, del arcismo, el vicepresidente se ha comparado a Evo Morales con los nazis, ¿no? Hitler. O sea, uno podría pensar, bueno, ya, ¿no? Pero te das cuenta, está hablando el vicepresidente del país. Y claro, Evo Morales, uno puede ser todo lo que quieras, pero tampoco pues es una persona como Hitler, digamos, ¿no? Uno podría decir, no, es un argumento, pero es digamos, una idea tan alocada, pero claro, carece de base. Has dicho, a la emoción, ¿no? Claro, trata de generar esta dureza, ¿no? De que la gente diga, me voy a volver más anti-Evo, porque el Evo no había sido pues un izquierdista para nada, había sido un fascista y más que eso todavía, un tipo parecido a Hitler, ¿no? Y por el otro lado lo ves a un Evo Morales que de pronto te dice que el peor presidente de la historia de Bolivia, democrática, ¿no? Es Luis Arce. Si uno piensa eso, entonces, ¿qué era el famoso Goni Sánchez de Lozada, que fue la víctima de Evo Morales en el 2013, al cual consideraba pues la personificación misma del neoliberalismo y del demonio del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué es él? El papá del demonio había sido Luis Arce para él. Claro, y que es, por otro lado, Banzer, digamos, ¿no? O sea, Banzer se puede considerar ahora para Evo Morales, digamos, un personaje, un presidente que es mejor que
que el Evo, o sea, mejor quedarse. Claro, bajo ese razonamiento uno llega a esas conclusiones, ¿te das cuenta? Pero eso es parte de esto que uno quiere generar en la gente, ¿no? Es decir, es lo peor, entonces genera una emoción contraria, o lo comparo con Hitler, genera una emoción contraria. Y esto es clave lo que te decía, ¿no? Cuando dejan de discutir los argumentos o de pelear los argumentos, empiezan a pelear las personas. Y a eso se puede llegar, porque el resultado de todo esto, sin duda que es la polarización de la sociedad. La polarización muy dura. Por eso es que no hay partido de centro ahora, ¿no? Y esto no sucede solo en Bolivia, sucede en varias partes del mundo, ¿no? Ahora, no solamente el MAS anda peleado, sino también las oposiciones que no sé si peleadas, pero por lo menos claro, se han peleado internamente, ¿no? Internamente, o sea, no hay cohesiones, no hay ahí sociedades para poder agarrarse. Igual, ¿no? Igual, ¿no? Uno de los opositores lo llama al Carlos Mesa algo así como el jefe de la articulación con el masismo, o directamente lo llama masista, funcional le dice MAS. que es funcional al MAS, todo eso, y no hay matices, no hay posibilidades, nada, es funcional al MAS, poco menos una persona que trabaja dentro del Congreso para el MAS, digamos, sería No, y uno de ellos ha dicho que en senadores trabaja para un ala, sí, o con un ala, y en diputados con la otra ala, digamos. Entonces, igual, ¿no ve? El Andrónico de pronto dice la ley antihombres, ¿no ve? Y podría abrir, digamos, es un debate entre la gente, pero le dan duro al Andrónico, lo llaman, qué sé yo, ridículo. De hecho hay una nota de prensa, no es nota de prensa, es un editorial donde dicen tamañas ridiculez, cómo se va a atrever y todo, ¿no? Y el debate se cierra ahí, ¿no? Y no hay más. Cuando el debate, se puede hacer un debate técnico, puede ser interesante. Por supuesto. No solamente la ley como tal, sino los operadores, cómo aplican la ley, etcétera. Claro, entonces nos negamos a debatir, y a veces cuando tratas de ingresar al debate, ya no le gusta a la persona que le estás criticando, digamos, y la respuesta es dura. O sea, no acepta que le critiques, ¿no? Directamente te dice, bueno, tú eres una persona inválida, o sea, que tu criterio es inválido porque es tal cosa, y ahí se acabó, ¿no? Y la política, en general, al ser un hecho colectivo, al ser un hecho que construye colectividad, que construye Estado, sin política por eso no podemos vivir, ¿no ve? No se puede hacer, pues, si no hay personas que conversen entre sí. Claro, o sea, la política no se ha buscado para generar guerra, aunque hay una corriente de la teoría política que sí habla de eso, ¿no? Pero en general yo sostengo y defiendo de que la política es para generar, pues, escenarios de paz, no para generar escenarios de guerra, a través de acuerdos, de confrontación. Claro. No, o sea, hemos llegado al extremo de decir que la época de la democracia anterior a Evo Morales era de la democracia pactada. O sea, claro, la democracia es pacto o no es democracia, diríamos, es una tautología decir la democracia pactada, pero es una mala palabra hoy, por lo menos para el discurso del MAS, es una mala palabra, democracia pactada. Yo creo que vamos a llegar, pero a eso el 2025 sea elecciones. Sí. Se está atomizando. Es más, hoy el gobierno la tiene difícil para poder lograr 2/3. Por ejemplo, que antes era muy fácil hacerlo. Creo que por ahí va esto de que no quiere elecciones judiciales, porque cuando acabe este proceso, se acababa el proceso de selección para autoridades, con 2/3 tenían que ver quiénes eran los que iban a la papeleta al final, y por ahí tenía miedo, es mejor tener a los prorrogados nomás. Entonces por ahí la situación va por ese lado. Entonces el 2025 va a haber una atomización nuevamente y vamos a volver. Yo creo que vamos a tener ya una papeleta no de 3, de 4, vamos a tener una papeleta un poquito más. Más grande, claro, ¿no? Pero ese va a ser el resultado de lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy estamos en un proceso de reconfiguración política. Un proceso de reconfiguración política clarísima, ya, que tiene un nombre, ¿no? Post-evismo. De acuerdo. Estamos en el post-evismo. Incluso con el Evo adentro. Claro, eso te iba a decir. Incluso con el Evo adentro. Estamos en el post-evismo. No quiere decir que el Evo vaya a morir, vaya a dejar de ser un actor político importante. No, lo va a hacer. Pero
hay el momento del post-evismo, ¿no? Y cuando aparece este post-evismo, en el momento, digamos, hay dos puntos claves, ¿no? Uno es cuando trata él de imponer a sus candidatos en las elecciones subnacionales y se encuentra con respuestas así que no, está bien Evo Morales antes, pero ahora ya no. Y lo más notable fue el hecho del Alto, ¿no? Que incluso Eva Copa se salió del MAS y candidateó por otro partido, producto justamente de que Evo Morales quería imponer su candidato, ¿no? Y tan mal le fue a Evo Morales que creo que sacó un concejal. Vació, literalmente vació la Eva Copa, ¿no? Sí. Y ese es un punto, ¿no? Digamos, de quiebre y de inicio de este post-evismo. Y el segundo punto, por supuesto, es cuando Evo Morales intenta ordenarle, o le ordena directamente a Luis Arce, de que retire a dos ministros, ¿no? Al de gobierno y a la de comunicaciones. Ese no me gusta, al de justicia. ¿no? De justicia, de comunicación se incluía, pero básicamente le decía, quiero estos y yo quiero poner a esa gente. Lo quiero al de justicia y lo quiero al de gobierno. ¿no? Uno ya puede suponer por qué Evo Morales quería estos ministros como suyos, digamos. ¿no? Primero, porque la justicia tenía que instrumentalizarse, como hoy se lo está haciendo. Y segundo, el tema de la lucha contra el narcotráfico y estos elementos que conlleva el tener finalmente ser el detentador de la violencia legítima, digamos, según Weber, ¿no ves? El Estado está finalmente, cuando el Estado reprime, el Estado encarcela, el Estado utiliza a la policía. No le hizo caso Luis Arce y fue el acabose, ¿no ves? Ese fue el inicio de este proceso post-cevista. Ahora bien, este proceso post-cevista puede tener dos desemboques, o uno suponía que podía haber dos desemboques, ¿no? Uno primero es la democratización interna del MAS, porque por la Eva Copa decía hay que democratizar el MAS. Ese discurso es muy interesante, incluso el propio Andrónico estaba con esto y era un cambio generacional muy importante, el MAS que se lo podía hacer, ¿no? Un cambio de discurso, digamos, una renovación, no sé si llamarlo renovación, pero toca reflexión en torno al proceso del proyecto plurinacional del propio Estado, del MAS, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía que haber. Ese desemboque hubiera sido muy interesante, porque eso nos hubiera llevado hacia una construcción, digamos, estatal más institucionalizada. Sin embargo, el desemboque ha sido el otro, es decir, la profundización del evismo sin Evo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es el caudillismo, digamos? ¿Qué es el Arce? ¿no? ¿Qué es el evismo? Es la utilización de las instituciones para, por una parte, reprimir o anular o hacer desaparecer, si tú quieres, entre comillas, a los opositores políticos, ¿no? Y el otro para perpetuarse en el poder. ¿Sí? Es decir, es un proceso que se inicia con el Evo Morales, que continúa en el 2019, ¿no? Es un proceso de erosión de la democracia por dentro. Es lo fascinante de este proceso, porque antes la democracia se cortaba con golpe. O sea, venía un militar y la cortaba y ya, pero era de fuera. En cambio, este es un proceso mucho más lento, pero mucho más efectivo. Por dentro la van erosionando la democracia, ¿sí? Y el Evo Morales ha hecho eso. Ahora, la novedad es que este desemboque desinstitucionalizador, ¿no? La novedad grande es que la víctima es la persona que ha creado, o sea, quien va a ser ahorcado, digamos, o va a ser cortar el cuello, es la persona que ha construido esa maquinaria que puede cortar el cuello de los opositores políticos. Ahora ¿te das cuenta? Está bien, de acuerdo. Ahora realmente Luis Arce está en la antípoda de Evo Morales, porque no te olvides que está en lo mismo, o sea, está instrumentalizando, ¿no es cierto?, la justicia, ¿no es cierto?, para fines políticos, está lo que ha pasado con Camacho en Santa Cruz, en fin. Entonces, es mucho de lo que es Evo, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que Luis, no, hay que renovar porque este señor tiene viejas prácticas. Tal vez el tema del caudillismo, no sé, por eso digo, no sé si por ahí habrá el otro pues, quiere quedarse en el poder, pero una vez que se quede en el poder, va a ser, esa es la gran pregunta, en esto del post-evismo, ¿va a ser Evo 2 o va a dar un cambio de verdad democrático? No, por eso un desemboque era un cambio, o sea, cualquier presidente trata de dejar un legado a su país, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Obama dejó el Obamacare,
¿no? Que es el tema de salud, digamos. Es un gran legado que intentó... Y la política, que Trump, y la gestión internacional, la política internacional que el Trump dejó, trató de socavar el Obamacare, pero no lo logró. ¿No? Era fuerte, porque él finalmente hizo cambios tan fuertes que ningún presidente, por muy fuerte que sea, o por muy derecha que sea, no lo podía hacer. Es el gran legado. Yanine Áñez en su momento tuvo el momento de dejar un legado al país, ¿no? El hecho, digamos, de ser la presidenta de la transición y de no tener ambiciones políticas, ¿no? De ser fiel a su discurso, ser honesta, rodearse de gente. Debió ser eso, pero no fue. Y no lo fue, ¿no? Luis Arce tiene ante sí todavía, digo yo, porque la esperanza uno nunca pierde, todavía de dejar un gran legado a este país. ¿Qué le está pidiendo a este país? La reforma de la justicia, creo. Entre otras muchas cosas. Él cree que su gran legado va a ser la producción, todo eso que es mero discurso. Pero los autoprorrogados no es una buena señal. Exacto, no es una buena señal. Por eso te digo, el positivismo tenía dos desemboques, ¿no? Uno que era democrático, uno que era renovador, evidentemente es renovador desde el punto de vista generacional, renovador desde el punto de vista del discurso y renovador desde el punto de vista del proyecto político del MAS. Pero ese desemboque no se ha dado. Sí. Lo que se ha dado es el otro desemboque, que es más bien la profundización de la desinstitucionalización ya iniciada y hecha ¿no? por Evo Morales. Eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en ese escenario es, por eso, el único dato nuevo, digamos, de esto que está haciendo el Arce, es que el afectado es que el creador. Claro, la víctima es el anterior verdugo, digamos, ¿no? Esto es lo que está pasando. Exacto. Evo Morales, ¿no? Y a Evo Morales además lo oyes ahora con un discurso institucionalizador. Claro, o sea, pareciera que ha llegado de otro lado y es nuevo cuando él fue el creador de todos estos males que él acusa. Digamos. Claro. O sea, llegamos a un extremo total. Sí, y uno de sus exministros, Quintana, habla de una crisis de Estado, ¿no? ¿Y cuál es la reflexión de la crisis de Estado? Dice, las instituciones se están peleando entre sí. Aquí no hay quien sepa qué poder tiene, ¿no? Y eso parece ser un diagnóstico real, ¿sí? O sea, lo dicho por Quintana es real, porque en este momento el poder legislativo está en cuestión por el poder que es constitucional y otros poderes también. Es decir, por el hecho de que el legislativo no pueda llevar a cabo las elecciones judiciales, cosa que le corresponde, porque hay demandas y etcétera que van paralizando el proceso. Ya lo han paralizado antes, lo continúan paralizando. ¿No ve? Da lugar a pensar de que hay una crisis de Estado, como es el diagnóstico de Quintana. Pero, por favor, pues Quintana es el menos indicado para hacer pues semejante diagnóstico. Digamos que es diagnóstico verdadero, pero el que lo dice es el que ha generado la desinstitucionalización. Puede ser el diagnóstico, pero además lo critica. Exacto. Lo critica y ve como, por eso, como si fuera algo, ha llegado nuevito y dice qué barbaridad, este país, este estado. Claro, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? O sea, como si los hubieran dejado un país súper institucionalizado, etcétera, cosa que no ha pasado. Ahora, ¿no? Se cumplió aquella, la llamamos tesis, no sé lo que se decía, es que la izquierda en sí misma es la que se destruye, se autodestruye. No, porque, en honor a la verdad, sin el potsevismo, con Evo incluido ahora, se deja fuera a Evo, no es un logro del otro lado. Me dejo entender, de las oposiciones, de la derecha. No. Es un tema que nace internamente. O sea, se ha corroído por dentro la izquierda, se ha corroído el MAS por dentro. Estas peleas internas, y tú lo has dicho, o sea, viene desde adentro, socavada, digamos. Entonces, no hay tampoco para que alguien de la oposición salga a decir, este es un trabajo nuestro. Ahora bien, ¿qué debería hacer desde este otro lado ante este escenario las oposiciones? Digo, las oposiciones. Por eso, eso es muy complicado, porque yo desde hace algún tiempo atrás he sostenido que estamos, evidentemente, como te decía al inicio, en un proceso de reconfiguración política, pero yo digo que estamos en el proceso, por eso, estamos en ese proceso, pero esa reconfiguración política que aparezca, digamos, el próximo año, o sea, ¿cuándo va a haber
¿cuándo vamos a ver cómo está el nuevo mapa político? Porque ahorita estamos en un proceso de reconfiguración política. Después de la elección de 2025. Correcto. El 2025 vamos a ver que se cristalice toda esta champaguesa, si tú quieres. Ya. O sea, ahí vamos a ver el poder del levismo, el poder del arcismo, el poder de la oposición, todo, y ese va a ser el nuevo mapa. Ahorita estamos en un proceso, no sabemos quién tiene más poder y quién tiene menos poder, porque efectivamente no hay forma de saberlo, porque eso tiene que tener su desemboque en el Congreso Nacional, ¿no? Pero estamos en un proceso. Ahora bien, lo que yo sostengo es que ese nuevo mapa político es el mapa político que resulte de la guerra interna del MAS. Ese nuevo mapa político no toma en cuenta a las oposiciones, lamentablemente. Eso es. ¿Sí? Es decir, va a ser una reconfiguración política donde va a haber dos fuerzas, una va a ser opositora del MAS y otra va a ser opositora o oficialista del propio MAS, y en torno a estos dos actores nuevos y esta nueva reconfiguración va a haber también un proceso de realineamiento de los actores y de los propios partidos. Y ahí lo vas a ver si CC termina apoyando al oficialista más o al opositor más, o creemos si se va más aquí o más allá. Es una nueva reconfiguración política. Por eso es reconfiguración, pero también es realineamiento, ¿no? Porque es interesante, hay una especie de crisis existencial al interior, ¿no?, de la militancia del MAS, ¿no?, de aquellos que son de base, que han creído en el proceso, que les dices tú vaya a la... Que ven a Evo Morales como el gran caudillo. Sí, Evo Morales, que van con su bandera, que están con él, ¿no?, que creen en el proceso. De esos hay varios, no se puede dudar que no, ¿verdad? Habrán también los otros que lo hacen por intereses, pero en ellos hay una crisis existencial. Por eso les preguntas, ¿con quién estás? Te dicen, claro, no estoy sabe. con Luis Arce. ¿Estás con Luis Arce o con el Evo? Estoy con el proceso de cambio, que es una salidita, digamos, un poco más o menos cómoda, pero también es inteligente en el sentido de que estamos esperando que al de ellos va a tener más poder. Y si el Evo termina por tener una perspectiva de poder seria de ser presidente del 2025, me vuelvo nomás evista. O sea, el proceso del cambio del Evo. Pero si veo que el Evo se debilita y se va creciendo, digamos, el poder de Luis Arce, entonces me vuelvo arcista. Entonces, el proceso de reconfiguración del MAS está obligando también a un proceso de realineamiento político dentro del propio MAS, es decir, arcismo y evismo. Y por otro lado, por supuesto, los otros actores, cómo se van a realinear, porque no solo hay actores políticos, hay actores, digamos, militantes del MAS. No te olvides que hay empresarios. ¿Cómo se articula en este nuevo escenario los empresarios de Santa Cruz? ¿Cómo se articulan? Es algo que también querías tocar, creo, los nuevos, o los gobernadores, los alcaldes. ¿Cómo se van articulando las autoridades subnacionales ante este nuevo contexto? Entonces, te diré, por eso es un proceso que está arrastrando a mucha gente, ¿no? Está haciendo colocar, cambiar, todo eso, ¿no? Que, o sea, el MAS sigue generando agenda, mira. No, por supuesto, por supuesto. O sea, no... Causa y efecto. Claro, sí. ¿No es cierto? O sea, hay una oposición que funciona perdón la expresión y vale la redundancia, en función de lo que hace el MAS. Sí, señor. Sí, claro. Seguimos claro, en eso. O sea, claro, aquí no ha claro. cambiado, Iniciativa, digamos, de parte de la oposición por la cual genere una agenda política interesante de cara al futuro, pues no hay, ¿no? Porque finalmente es una fuerza bastante debilitada. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, ellos también van a ver cómo se van realineando, porque hay otros actores, porque hay, digamos, una oposición que es una oposición partidaria. Ese es el Evo Morales, CC y Creemos, ¿sí? Oposición partidaria y los varios partidos también que hay. Pero hay una oposición también no partidaria, que pueden ser los comités cívicos y pueden ser los empresarios. O sea, no son partido político, pero pueden actuar como opositores. Y esa oposición no partidaria también tiene que realinearse, pues. ¿O qué están haciendo los empresarios? ¿Qué hacen los banqueros en este momento? ¿Qué hacen los empresarios de Santa Cruz? Claro, los exportadores. Claro. Bueno, a ver, ¿a qué lado vamos a ir? Para ellos también, en este momento hay un problema para ellos, porque no es un problema político, es un problema económico.
¿no? ¿A cuál lado nos vamos a alinear? Ahora, si ven que el Evo tiene posibilidades, también, pues, por supuesto, los empresarios van a oler el poder y van a irse ahí. Y van a seguir con Evo, muchos con Evo. O sea, pueden irse con el Evo, porque hay lealtades, no van a ver. Ahí es mi empresa o no, y hay empresarios en La Paz. No te olvides que hay empresarios en el Alto, y empresarios que pueden perfectamente convertirle en poder económico y en dinero a cualquier empresario cruceño. El Alto es un poder fuerte como economía, que ya ha nacido, que está naciendo, que le puede competir, digamos, al MAS o competirle a los cruceños, etcétera, ¿no? Y este es el elemento. Ahora bien, dentro de esta configuración política, algo que no estamos tomando en cuenta, pero que sí hay que tomarlo en cuenta como variable, es Santa Cruz. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿qué va a hacer Santa Cruz en esta configuración? ¿Te das cuenta? Pero ya no sé, creo que ya no es la Santa Cruz de antes. Exacto. ¿A qué quiero llegar? Y comparo un poco con lo que pasó aquí en Sucre. Ojo, no se olviden que el 2007, cuando hubo esto de la Asamblea Constituyente y no sé qué, había un 80% anti-MAS, si usted quiere, ¿no es cierto? Había un sentimiento ahí cívico importante. Hasta hace algún tiempo ese sentimiento igual de unidad, esto de la autonomía, de lo que usted quiera llamarle la Unión Férrea de Santa Cruz, ha sido, ¿no es cierto?, bombardeada por el MAS. O sea, y lo mismo nosotros, imagínense, Evo no podía entrar a Sucre, ¿recuerdas? Han hecho ahí unas jugadas, han dividido y hoy por hoy tenemos alcalde del MAS, Iván Arciéniga fue alcalde del MAS, etc. Gobernador Esteban Urquizu del MAS. Después de ese proceso que era sumamente fuerte, nos partieron. A Santa Cruz también los han partido. Ya no es la Santa Cruz monolítica, ¿no es cierto? Sí. Hoy Camacho en otro lado, Aguilera está ahí. Yo tengo entendido que en Santa Cruz todos quieren la alcaldía, pocos la gobernación, precisamente por estos detalles. Entonces, Santa Cruz también va a tener serios problemas a partir de ya tiene una crisis de liderazgo. Claro, ya tiene una crisis de liderazgo. Ya es fácil. Entonces, los amigos del MAS agarran una tacita de café mientras se pelean cívicos, empresarios, camachistas, aguileristas. Claro. Quien agarraba a nivel departamental de Santa Cruz era Costas. Ni tan claramente, digamos, que ahí tenía los demócratas, pero con Costas a la cabeza, y quien agarraba a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra era, pues, Fernández, ¿no? El Percy Fernández. O sea, el Percy Fernández tiene un liderazgo, pero fantástico. Sí, ¿no? Además reconocidísimo. ¿no? O sea, ¿no? El hombre que podía unir, digamos, Santa Cruz. Que ha unido además, claro. ¿no? O sea, por él podía decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, pero la gente iba y votaba por él, el factor de unión en la ciudad de Sucre. No sé si el departamento, pero en la ciudad de Sucre sí. De Santa Cruz. En la ciudad de Santa Cruz sí lo era. Claro. Sí, entonces Percy Fernández era muy importante, ¿no? Pero ahora, bueno, la edad ha hecho también que salga de la política, no sabemos cómo está, pero ya no es un actor político, y en este momento la ciudad de Santa Cruz es una ciudad sin liderazgo político. La persona que, ¿no? O atomizadísimo. Sí, atomizadísimo, ¿no? Sí. O Johnny Fernández, digamos, tiene su liderazgo, hay otro por ahí que tiene su liderazgo, digamos que Camacho también tiene cierto liderazgo, pero en todo caso un liderazgo en crisis. Ahora, esto es producto justamente de toda una política previa, ¿no? Y de un diagnóstico que ha hecho el Evo Morales respecto de quiénes son sus reales opositores. Ajá. Y los reales opositores al Evo Morales no es como la gente piensa, que fue el Tuto Quiroga, que fue el Carlos Mesa, que fue el Camacho. Bueno, en su momento algo de eso podía haber. No son en realidad, son las regiones. ¿Te das cuenta? Es decir, quienes le pueden contestar el poder al MAS no son partidos políticos, porque en rigor en Bolivia nunca ha habido partidos políticos, o los que ha habido son bastante débiles, digamos, ¿no? Me puedes decir el MNS, ahí el MAS, digamos, para contrarrestar, pero en general te estoy diciendo, ¿no? Entonces, al no haber cómo canalizar la representación o las demandas de la población, las regiones han utilizado los comités cívicos como canales de representación. El caso más claro es Santa Cruz. Sí, comité cívico. Comité cívico. También en crisis su liderazgo. Correcto.
pero también en Sucre. ¿Te das cuenta? Así como la gente canalizó esta que apareció como demanda de la capitalía, pero finalmente era también una demanda de decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir postergados? Y quien canalizó esa fuerza, y era una fuerza grande, el 2007 y el 2008, ¿verdad? En la Asamblea Constituyente fue justamente Codeinca, el Comité Cívico. Quien canalizó las protestas del 2019, ¿no? Que eran protestas potosinistas, etcétera, eran Comcipo. Es decir, el mayor opositor para el MAS en el poder son las regiones. Y es justamente a las regiones a las que ha atacado, ha debilitado, y el resultado es el que tenemos ahora, la muestra más clara, con un comité cívico potosinista, pero totalmente desorganizado, con un Codeinca que no sabes por dónde va, ¿no ves? Porque le han ido debilitando, sí. Y con un comité cívico cruceño que tampoco se sabe de su existencia o su discurso es ciertamente irrelevante, ¿no? Entonces, el gran enemigo del MAS siempre han sido las regiones. Por eso es que cuando hay la votación para presidente y vicepresidente, gana el Evo Base. Pero te vas a La Paz, a la ciudad de La Paz, y gana el opositor. Te vas al Alto y gana el opositor. Te vas a Sucre y puede ganar el opositor. Te vas a Santa Cruz y ganan a los opositores. Pero el Evo puede ganar, digamos, Santa Cruz, como él. Pero lo subnacional como que les responde. Entonces, el diagnóstico es, como lo subnacional nos responde, entonces hay que atacar a los líderes subnacionales. Y lo ha logrado. Sí, lo ha logrado, ¿no ves? Sí. Las dos personas, esto es tan simbólico y tan interesante, las dos personas que ingresaron el 2019, creo que el 10 de noviembre, a Palacio de Gobierno con la Biblia y con las denuncias redactadas para Evo Morales, fueron dos líderes cívicos, no fueron de partidos políticos. Camacho y los dos presos. Y los dos presos, ahora, ¿te das cuenta? Claro. Bueno, ¿no? O sea, el Camacho no tenía partido político. Pomari y Camacho, por ejemplo. Camacho era presidente del Comité Cívico. Sí, claro, del Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho. Ah, perdón, Camacho. Pumari desde Potosí. Y Pumari de Potosí. Y quienes entraron triunfantes, ¿no? Quienes agarraron, digamos, qué sé yo, la antorcha de la victoria y entraron al mismísimo Palacio de Gobierno, ¿no? Con la Biblia, etcétera, todo eso, todo el mundo se acordará. Fueron dos líderes cívicos. Entonces, claro, ahí te das cuenta que el diagnóstico del Evo es correcto. Quienes me van a sacar del gobierno no son los partidos políticos de oposición. Quienes me van a sacar del gobierno son las regiones. Y el regionalismo es algo que no ha desaparecido en Bolivia. Es por eso que esa es una gran incógnita, no ha desaparecido. Y el regionalismo se activa, se puede activar en cosa de días, inmediatamente se va a activar. ¿No? El regionalismo se suele activar y aparece el liderazgo y aparecen nuevas personas, pero casi como que de la nada. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país de regiones y de regionalismo. Desde tu punto de vista, y es muy correcto, yo creo que tendría que pensar las oposiciones, cómo reactivar ese regionalismo en instancias de elecciones generales, nacionales. Ahora yo te digo, ¿cuándo se va a reactivar esto? Eso es, o sea, tú acabas de decir, Evo arrasa en las nacionales, pero en las subnacionales le parten a Evo. Exacto, ahora, porque el razonamiento es distinto. Voto por Evo, pero aquí está en juego mi región. ¿Cómo haces para, ¿no? para cambiarlo? Lo del 2007 fue interesante, ¿verdad? Porque era, qué sé yo, había barrido en Chuquisaca y en Sucre, en representaciones de constituyentes, todo, el Evo Morales para la Asamblea Constituyente. Sí, barrió, o sea, ganó en la ciudad, ganó en las provincias, en todo lado, o sea, el Evo Morales reinaba, en teoría en Chuquisaca. Pero un temita pendiente hace tantos años, como el tema de la capitalía, terminó por hacer que una de sus constituyentes, la señora Cuéllar, creo que es, la que fue gobernador prefecta de Potos de Sabina Cuéllar, que fue prefecta en ese momento, llegó a ser, era constituyente del MAS. Sí. Claro, mucha gente del MAS se dio la vuelta apoyando a este otro lado. Claro, y lo hicieron por un hecho, porque su identidad territorial era mucho más importante que su identidad política. Entonces, cuando hablamos de regionalismo en Bolivia, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando que cuando se dan... Entonces, ¿tú crees que hay que buscar una causa nacional entonces? No. Te digo, ¿cómo se puede activar? ¿No? Se puede, uno no sabe en qué momento se activa el regionalismo. En qué momento y cómo puede desembocar esto, porque tú puedes lanzar una idea regionalista y nadie te tira bola. O sea, eso es una gran incógnita, digamos, en las ciencias sociales, ¿verdad?
Pero ¿cuándo se va a activar este regionalismo? Yo te pongo la fecha. Al día siguiente que se presenten los resultados del censo. ¿Y cuándo se va a profundizar? Cuando pongas en agenda... En septiembre de este año. Sí, cuando pongas en agenda el tema de la... Ni siquiera de distribución de recursos, que no me parece así una cosa que llegue tan fuerte a la gente. Si tú crees que No creo. va a valer más el tema de la representación política. Claro, porque Sí. ha sido antes así. Lo otro también va a tocar. Pero imagínate que el próximo censo llegue el Tribunal Supremo Electoral y dice, le vamos a quitar un diputado a La Paz y ese diputado se va a ir a Santa Cruz. Le vamos a quitar otro diputado más a Potosí y ese se va a Santa Cruz. Y le vamos a quitar a Chuquisaca y se va a Santa Cruz. ¿Qué van a hacer en las regiones? No, La Paz fundamentalmente va a ser la gran amenazada. Ojo, La Paz va a ser la gran amenazada porque va a tener más presencia, Por eso. más fuerza política. Por eso, en ese momento, ¿cómo la gente reacciona? Reacciona porque soy del más nada. Dice, yo soy paseño, yo soy potosino, yo soy chuquisaqueño, yo soy cruceño. El cruceño va a decir, ¿por qué razón? Si vienen aquí los de Occidente, viven aquí en Santa Cruz, porque pues, no es correcto que las cifras de partidora correspondan. Y van a responder. Además por ley está. Además está por ley, etcétera. Es ¿no? más complicado. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Ese es un gran problema. Entonces, esos elementos activan el regionalismo. Y justamente... ¿Tú crees que puede cambiar algo la elección nacional? Eso, por supuesto, no se sabe, pues, porque cuando aparezca esto, Ya. va a tener un serio problema Luis Arce. Es decir, Luis Arce en este momento tiene un problema con el levismo, Ya está. que es grave. Interno. Cuando Es en interno. septiembre aparezcan los resultados del censo, Tiene a otro. ese problema va a haber otro adicional. Por eso es que el Arce no es pues de loco que ha querido postergar las elecciones, el censo, ¿no? No es de loco. El censo, porque el censo, una vez que se conozcan los datos de la realidad, ¿no? De los habitantes en Bolivia, ¿no? Lo que va a generar, por supuesto, es pues la gente va a empezar a razonar políticamente desde su identidad territorial, desde su identidad regional. Y eso es grave. Y eso es grave. Por eso te digo, 2010 en Potosí, 2007 en Chuquisaca. Lo que pasa en Santa Cruz con sus varias huelgas. Un líder cruceño entrando y generando semejante... Él ha aumentado, digamos, este desgaste que ha sufrido Evo Morales en el 2019, pero esto es algo que viene desde las regiones, no viene de un partido político. No, desde la región. Son, por eso, actores no partidarios, pero muy importantes en Bolivia. Y esa causa que nació en Santa Cruz se volvió una causa nacional después, ¿no? Por supuesto. O sea, si bien entró Pumari y Camacho, lo que tú dices, triunfantes con la antorcha, no sé qué, embanderaron el movimiento, pero eso tuvo una causa nacional. Claro. O sea, Claro. ¿no? Ahí y ahí está. tienes una Y esa causa nacional sí se puede ganar. Por supuesto. Es decir, hay, digamos, una guerra del estamos MAS en una muy dura. reconfiguración a todo nivel. Claro, diría yo. claro. La política en general genera ese tipo de cosas, ¿no? La política es central, en realidad, en toda sociedad. Puede uno decir la economía, todo eso, pero no, pues no, la política es clave, ¿no? Pero economía también. Ahora, finalizo con esto. ¿Qué crees tú? A ver, cuando escuchas ya por ahí un mensaje desde el gobierno, cuando dice, con probabilidad, si seguimos así, que si amenazas, no sé qué, un poco botándole el lodo al lado de Evo, está en peligro las elecciones 2025. Eso dice el levismo. No, también Arce. Bueno, También Arce, pero bueno, o sea, claro, lo que pasa que, por eso te digo, los dos en realidad, porque si no hay elecciones, ¿no es cierto?, va a ser por culpa de Evo, dice el gobierno, porque está desestabilizando junto a la derecha, no están queriendo un complot, ¿no? Evo dice, no va a haber elecciones porque nosotros no vamos a permitir que nos dejen fuera del MAS y que yo estoy habilitado y es un derecho humano, o sea, no se me importa. Pero ahí, ¿qué crees tú que puede pasar? claro, es muy probable eso, ¿no? Porque si una elección judicial, un juez de Beni, creo, o de La Paz o de Pando, puede parar ese proceso, o puede intentar parar, lo mismo puede hacer, pues, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos que utiliza eso, ¿no? Que ha habido discriminación por causa de ser indígena y por ser mujer. ¿Qué tal si bajo ese mismo argumento
algún juez, ¿no?, en este caos institucional que vivimos, de pronto decide parar el proceso electoral, ¿no? Es poco probable, el proceso electoral tiene sus propios mecanismos, no se lo puede bloquear así fácilmente, pero en este contexto de desinstitucionalización, que es una palabra que ya tantas veces la oímos, que siempre es repetida y repetida, pero bueno, no por repetida deja de ser verdad, es probable que esas cosas también se den finalmente, ¿no? Pero no sabemos cuál va a ser el desenlace. Lo más cercano es que de aquí a 8 días el Tribunal Supremo Electoral va a decir: ¿reconocemos o no reconocemos la nueva directiva del MAS? ¿Qué va a decir en el fondo el Tribunal Supremo Electoral? Evo fuera de la carrera, ¿no es cierto? Pero además no solamente fuera de la carrera electoral, sino fuera del MAS como tal, porque ya queda fuera. O sea, Evo Morales hoy por hoy es fuerte, entre comillas, todavía dentro del MAS, porque es jefe nacional del MAS. Sí, claro. Ahora ya no. Entre comillas también. Pero llegará un momento que el Tribunal Supremo Electoral dirá: sí, sabe que su Congreso, que ha sido hace 2 o 3 días, no sé qué, sí es reconocido, por lo tanto, el señor García, creo que es, él es el nuevo jefe del MAS. Se va a armar la trifurca, digamos. Claro, correcto. Entonces, y la política va a las calles, ¿no? Que, bueno, en Bolivia muchas cosas se definen en las calles, ¿no? O sea, ¿tú crees que va una pulseta ahí en calles? En las calles, en los arcistas versus revistas. No sé si arcistas versus revistas, sino revistas versus el Estado, finalmente, ¿no? Porque van a cortar los caminos, ¿no? De acuerdo, sí. O sea, eso es, van a cortar los caminos. Ahora existe, podemos ensayar, no sé si un minutito, una posibilidad, digamos, cierta que podría darse. Con mayor probabilidad. Podría darse, digo yo, ¿no? O sea, porque estamos pensando, las calles, todo eso, son hipótesis que lanzamos, quizás las más certeras, todo, pero podría haber otro desemboque. Hoy en la izquierda internacional, ya estoy hablando de izquierda internacional también en España, todo eso, correcto, ya existe una enorme preocupación por el avance de la derecha en Latinoamérica. Milei y compañía. Milei, en primer lugar, pero no te olvides de que el próximo año eligen presidente en Ecuador. Y Daniel Noboa, nada raro que sea presidente, es la derecha, Daniel Noboa, ¿no? Tan derechista es que es multimillonario, además. Bananero. Daniel Noboa, y estamos hablando con él. Noboa es suave en su discurso, pero Milei, para nada. Y eso le espanta. ¿Sí? Le espanta a quienes. Obviamente a los expresidentes del Grupo de Puebla, que son Rodríguez Zapatero, obviamente también a Sánchez, al PSOE, todo, pero sobre todo Lula está a China y sobre todo a Rusia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perderían aliados en este momento, estratégicos en Latinoamérica. Con decirte de que se habla de que Cristina Kirchner había permitido bases chinas en la Argentina. Pero hay una que está ahí en la Patagonia. Bueno, eso. Sí. ¿No? ¿Y qué hace Milei? Dice, se van a ir y van a venir los norteamericanos de aquí. Exacto. O sea, cambio de política. Si tú lo ves, Bolivia, evidentemente tienes también que verlo geopolíticamente. Entonces, a mí se me hace, el Grupo de Puebla ya vino a Bolivia y se reunió y trató de hacerles el sana al Arce y al Evo. En Cochabamba, en Chapare. Sí. Han estado en un hotel de lujo, estos izquierdistas que se dan... con su iPhone seguramente. Por supuesto, ¿no? Una vida así de lujo, ¿no? Ellos dijeron que por abajo iban a tratar de convencer a no pudieron. No, probablemente sí, pero deben estar haciendo el intento. Maduro también porque estaba queriendo hacer algo, Maduro. Claro, porque la preocupación que existe en la izquierda internacional es muy fuerte. Bien, ahora, si bien la preocupación de la izquierda es esto evidente, fuerte, pero también la derecha seguramente debe estar haciendo cosas. Por supuesto. No creo que se duerman. Por supuesto que sí, están tratando. Yo he oído en una entrevista de que hay varios millones de dólares ofrecidos por McLean. Pues tú sabes que en los Estados Unidos haces una cena para apoyar a un candidato y... 100 millones. Eso hace Trump, eso hace Biden, es muy normal. Esto también lo pueden hacer para Bolivia, digamos. Pero él dijo, yo puedo, no él, pero dijo, podemos canalizar. Hay mucha gente boliviana muy rica en los Estados Unidos que podría dar plata para un eventual candidato de la derecha. Pero están esperando cuál sería ese candidato. ¿Quién sería? Ahora también hay que ver si Biden y Trump, cómo acaba eso.
si Biden es reelegido o Trump vuelve a la presidencia. Lo más probable es lo segundo, para desgracia de la democracia en el mundo, ¿no? Trump, sea, ¿tú crees? Parece ser. Ese discurso que maneja es realmente horripilante, pero que llega a la población en esto que decíamos al principio, ¿no? Va a las emociones, no a la racionalidad de la gente, ¿no? Y esto es bárbaro. Gracias, como siempre es un gusto conversar contigo. No, pues, muchas gracias, es un honor estar en tu programa. No, el honor es nuestro, porque conversar de política uno le enriquece, te da más claridad, ves un norte, eso más claro, más iluminado, ¿no es verdad? Y lo que va a pasar en el país, estamos ahí, un rato podemos estar bien, podemos estar muy bien, podemos estar muy mal, ¿no es cierto? Hablando desde la perspectiva política y esta reconfiguración que al final no le haga daño al Estado y a sus instituciones. Eso es. Gracias una vez más. Gracias a ustedes. Gracias un a ti, abrazo. estimado. Se les quiere un montón. Chao.